Bueno, voy a hacer esta miniserie de tutoriales, y digo miniserie porque es muy cortito, es cómo hacer arreglos a cierto tipo de cosas. En este caso tenemos nosotros este tipo de cabello, y si se dan cuenta está muy brillante. Este Ciclone 7.6, pienso que en Ciclone 6 también se ve igual. Si vamos al panel derecho, en el tercer icono, que es el icono de los materiales, y nos vamos aquí en esta sección. Una de las cosas que yo hice fue, primeramente, obviamente, tener seleccionado el artículo que quiero modificar, que en este caso es el cabello. Y si nos vamos en la parte de abajo, en esta sección, ustedes ven que tengo escogido el PBR. Anteriormente estaba en el tradicional, déjenme lo cambio para que ustedes vean cómo se ve en el tradicional. Este es el tradicional, sí. Y el otro es el PBR. El PBR le da mucho mejor terminado, voy a decirlo así. Ajá. Aunque aquí no se nota, pero le da mucho mejor terminado. Y una de las cosas que me cambia esta sección de acá. Estuve yo mirando unos tutoriales de una persona donde dice que para quitar ese tipo de problema como este brillo que tiene, sí, que tiene uno que quitarle lo que es el roughness, sí, que es esta parte de aquí, este cuadro. Este, y también este que es metálico, pero realmente dice que más que nada el roughness, ¿sí? Que es este de aquí. Yo traté de hacerlo. Una de las cosas que traté de hacer, bueno, lo borré obviamente, lo quité de aquí. Apreté el botecito de basura, se lo quité. Y si vemos lo que pasa cuando le quito el roughness, no se ve muy bien realmente el cabello. Sí, se ve peor. Si le quito el otro, el metálico, este de aquí, sí, y se lo borro, pues no se ve muy bien tampoco. Hay a una persona que me había recomendado quitar lo que es el bump map, sí, que es este de acá. Y si yo se lo quito, tiene un terminado diferente, parece como si estuviera agua prácticamente. Bueno, lo voy a regresar porque les quiero mostrar cómo componer este tipo de cabello, por lo menos hasta ahorita, en este momento, sí. Nos vamos a ir para acá abajo y en donde dice Self Illumination lo vamos a subir un poquito más. Iluminación propia prácticamente. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando lo estamos subiendo. Se dan cuenta que empieza ya a cambiar. Ya no se ve ese reflejo como de agua que tenía. Lo pueden subir a un valor que ustedes quieran. Ahorita lo subí al máximo y se ve muy bien. Obviamente el cabello tiene esas líneas como amarillitas porque el cabello de la persona, ¿verdad? Obviamente no es completamente oscuro, sí, sino que tiene lo que le llaman highlights en inglés, sí, que vendría siendo como rayitos, ¿no? Creo que le llaman así en español, rayos. Ajá, las mujeres se ponen sus rayos y eso es lo que es. Este, Así que se ve bien el cabello. Si ustedes quieren que sea más homogéneo, pues tendrían que irse a donde está el mapa del cabello que vendría siendo este de aquí, sí, y pasarlo a un editor. Se dan cuenta que el mapa les muestra ahí los colores amarillos y por eso se ven esos highlights, sí, que no se ven, no se mira mal, sí, pero si ustedes quieren que sea completamente negro, pues tienen que mandar este tipo de textura al Adobe Photoshop y hacer los cambios ahí, ponerlo completamente oscuro. Sí, es la recomendación que yo les haría. Pero así es como ustedes componen ese tipo de problema que tienen ustedes cuando tienen un personaje, y ya sea que también la piel o algo así, pero con la piel ya sería un tutorial diferente porque a veces es un poco confuso, ¿verdad? Hacer ese tipo de reparaciones. Ahorita regreso con otra parte de esta miniserie. Voy a hacer dos tipos de arreglos aquí. Les voy a mostrar. Este es para iClone 7.6, ¿ok? O iClone 7. De hecho, creo que iClone 6 también tiene los mismos problemas. Así que ya sea iClone 6 o iClone 7, pienso que ustedes pueden hacer esto con los dos. Ahorita regreso en un momento. Bueno, este es el segundo tipo de arreglo que vamos a hacer y tiene que ver con mociones. Una de las cosas es que yo salvaba mociones y por algún motivo o razón no las podía utilizar, especialmente cuando las ponía en el Motion Puppet, porque yo hago mociones diferentes. El Motion Puppet se hacía crash, o sea, se paraba completamente y paraba todo el programa de clon y se cerraba. Entonces me di cuenta por qué estaba pasando eso, porque dentro de Clone está funcionando bien, pero con cierto tipo de instrumentos de Clone como el Motion Puppet, nos vamos al segundo icono de animación en el panel derecho,
segundo icono, que es la animación. Y ustedes se dan cuenta que tengo aquí lo que es el Motion Puppet. Lo voy a abrir en un momento y les voy a enseñar a qué me refiero. Ok, cuando yo tengo mis mociones y las aplico, sí, se estaba muriendo el programa. Ahora, no entendía yo por qué, porque la moción estaba corriendo bien en iClone, pero por algún motivo o razón se estaba parando ahí y estaba apagando todo el programa. Bueno, voy a enseñarles qué fue lo que pasó cuando yo salvé la moción. Esto es para iClone 6, pienso que iClone 6 también tiene el mismo problema, iClone 7 también. Y tiene que ver con el tipo de formato. Vamos a aplicar esta moción. Ahí está aplicada la moción. Se dan cuenta que mi moción, déjenme, voy a cerrar el proyecto. Mi moción ya está aquí. Sí, ok. La voy a borrar. Supongamos que es una moción nueva que quiero salvar o que hice unas modificaciones, la quiero salvar. Así que voy a remover. Voy a ir voy a extender la barra para salvarla de unos 10 marcos de aquí para acá. ¿Sí? Aquí está en el Collect Clip, se dan cuenta. Esta es la línea de tiempo, ¿ok? Para acceder a la línea de tiempo pueden apretar este icono de acá, que es como un cuadernito. O pueden ustedes seleccionando uno de estos iconos de aquí arriba para mover, ¿sí? Moverse en la pantalla. Hacen un clic derecho en el ratón y se van a donde dice Timeline. Sí, les va a abrir la línea de tiempo, que es esta de aquí. Ok, son las dos maneras que lo pueden hacer. Bueno, ya una vez haciendo esto, haciendo esta barra, hago un clic derecho con el botón del ratón y me voy a Add Motion to Library. Yo lo mencioné esto en uno de los tutoriales, pero cuando yo traté de utilizar esa moción después en el Motion Puppet se cayó. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo voy a salvar aquí, miren. Voy a aumentar la pantalla porque quiero que ustedes vean una cosa, ¿ok? En esta parte de aquí dice RL Motion Files, ¿ok? Reallusion Motion Files prácticamente, ¿sí? Está abreviado. Y si ustedes se van aquí a la flechita y la bajan, les va a dar una segunda opción que es iClone Motion Files, ¿ok? Que es el iMotion. Usualmente ese es el formato que iClone utilizaba todo el tiempo. Honestamente, yo les digo, sí, yo no sé por qué cambiaron o pusieron este formato más. La verdad, no entiendo por qué. Sí, no tiene sentido para mí. Se me hace tonto y ridículo tener dos diferentes tipos de formatos. Es muy confuso para los usuarios. Ya me había preguntado una persona hace tiempo atrás acerca de por qué no podía usar las mociones cuando las salvaba. Y yo también no sabía por qué. Pero le dije que me transfiriera las mociones, las estuve checando y funcionaban en iClone, pero no funcionaban cuando las ponían en Motion Paper o algo así. Y me di cuenta que era por esto, porque tenía esta segunda opción. ¿Sí? Entonces le dije, oh, es que tienes que guardarlo como un iMotion. Le digo, entonces va a funcionar. Y él no se había dado cuenta tampoco que tenía esa opción. ¿Sí? Así que fíjense que ustedes seleccionen la segunda moción, que es iMotion, y ya le ponen el nombre. Sí, en este caso le vamos a poner Standing Pose. Sí, nada más así. Sí, es una posición o postura parado y lo vamos a salvar. Ahí ya quedó salvado, así que yo puedo pasar esa moción a Motion Puppet. Déjenme hacer esto así. La puedo pasar aquí a Motion Puppet y el Motion Puppet no se va a morir. Sí, con eso termino este otro tutorial. Muchas gracias y nos seguimos viendo en iClone.